Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al último episodio de esta serie sobre Pemex de arquitectura de los negocios en White Paper. A lo largo de esta temporada hablamos de su historia, cómo está organizada y cómo funcionan sus subsidiarias, además de analizar sus estados financieros. Y en este episodio concluimos hablando de dónde está hoy y hacia dónde va, haciendo algunas reflexiones en el pasado. Hagamos primero una radiografía breve de dónde está actualmente con base en lo que hemos platicado en los otros episodios. Al tercer trimestre del 2024, la deuda de Pemex acumula 97.3 mil millones de dólares, es decir, casi 100 billones, que equivalen aproximadamente al 5.6% del Producto Interno Bruto del país, estimado para 2024, en los criterios generales de política económica 2024. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, la petrolera reportó en el tercer trimestre del 2024 sus peores resultados financieros desde la pandemia en 2020, con pérdidas por 430 mil millones de pesos. Estamos hablando de 21.500 millones de dólares o poco más de 20 billones, si tomamos un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. En cuanto al apoyo del gobierno, de enero a septiembre, Pemex recibió 150 mil millones de pesos por concepto de aportaciones de capital. Esto representa 88% del monto de aportaciones aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para todo el ejercicio fiscal 2024, algo así como 170 mil millones de pesos. Además, Pemex reportó beneficios por condonaciones fiscales de 91 mil millones de pesos para 2023 y 79 mil millones de pesos para 2024. En cuanto a la producción petrolera, promedió 1.7 millones de barriles diarios, de los cuales el 31% proviene de los nuevos desarrollos. Ahora, frente a este panorama, hay que decir que Pemex es la principal empresa comercializadora de productos petrolíferos en el país y el mayor contribuyente del gobierno federal. De enero a septiembre de 2024, los ingresos petroleros representaron 107 mil millones de pesos, de los cuales 95% vienen de Pemex y el otro 5% viene de los privados. Entender los estados financieros de Pemex es sumamente complejo por la magnitud y la multiplicidad de factores que no están en un estado de resultados normal de una empresa, que finalmente son ingresos y egresos por derechos y aprovechamientos, impuestos que Pemex cobra sobre derechos de extracción e impuestos que Pemex paga a la Federación. Para esto, consideremos que todas las cifras que les voy a mencionar las convertiremos a 20 pesos por dólar actual, por hacerlo más simple. Entonces, aunque en el episodio pasado ya hicimos un análisis de esto, vamos a hacer un recap, nada más para llevarnos a dónde estamos hoy. Por ejemplo, al contrastar esta información que les acabo de dar del tercer trimestre del 2023, que les digo perdió 20 billones de dólares aproximadamente contra los estados financieros de 2023, 2022 y 2021, nos llama la atención que mientras en 2021 se reconoce una pérdida integral total de 81 mil millones de pesos, en 2022 reporta una utilidad de 189 mil millones de pesos y en 2023 nuevamente reporta una pérdida de poco más de 50 mil millones de pesos. Y esto podemos explicarlo por un incremento atípico en las ventas totales del 2022 versus el 21 y el 23. Y es que en 2022 Pemex vendió casi 120 mil millones de dólares. En comparación, entre 74 y 85 billones de dólares, mil millones de dólares, en 2021 y 2023 respectivamente. El mix de ventas nacional versus exportación en 2023 fue 55-45. Entonces, si hacemos una breve recapitulación del estado de resultados de 2023 en dólares, Pemex vendió 85 mil millones de dólares. El costo de lo vendido fue de 69, es decir, Pemex operó con un margen bruto de 18.8%, equivalente a unos 16 mil millones de dólares. Hasta ahí, digamos que todo bien. Después pasamos al SG&A, que en este caso incluye gastos de distribución, transportación y venta, que son unos 750 millones de dólares, y gastos de administración, que son 8.5 mil millones de dólares. Primera red flag que le pega directamente al resultado. Prácticamente la mitad del margen se lo comen los gastos de administración. Digamos que terminando este SG&A, que en un estado de resultados de una empresa normal sería nuestro EBITDA, nos quedan 6 mil millones de dólares, es decir, un margen de EBITDA de 6 mil millones de dólares sobre ventas de 85 mil millones.
Así que un 7.1% no está mal para una empresa de origen industrial. Pero vienen ahí los hits duros, ¿no? Empezamos con el servicio de la deuda, que en 2023 tuvo un costo de 7.6 mil millones de dólares. Y es ahí donde ya perdemos. Pero luego viene una partida que se llama rendimiento o pérdida neta, que integra la suma de ingreso financiero, costo financiero, rendimiento por instrumentos derivados o coberturas y rendimientos en cambios. Y ahí este resultado es positivo en 11 mil millones de dólares. Entonces seguimos en positivo. Tenemos 17 positivo, que es el llamado rendimiento antes de derechos, impuestos y otros. Así Pemex ganó 11.400 millones de dólares en este concepto. Y ahí viene el pago de impuestos de Pemex. Le paga entonces a la Federación 10 de los 11 que ganó por concepto de derechos sobre extracción de petróleo y otros. Y todavía no es suficiente eso. Todavía paga un ISR o impuestos netos a la utilidad de 296 millones de dólares. Entonces queda un resultado neto, lo que sería una utilidad neta en una empresa, de 400 millones de dólares. Y hasta ahí diríamos, bueno, de entrada Pemex sí genera dinero, solo que su socio, que es el gobierno, pues absorbe todo. Pemex le entregó a la Federación 10 mil millones de dólares en derechos o impuestos. Lo que se pone interesante es que después vienen otras 15 partidas con conceptos como partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio y un efecto de conversión. Así dice en el reporte, que es un negativo de 53 mil millones de pesos, unos 2.600 millones de dólares. Y otros resultados atribuibles a participación controlada que vienen en negativo y que terminan dando un resultado ajustado de menos 50 mil millones de pesos, es decir, unos 2.500 millones de dólares negativos. Por eso les digo que es sumamente complejo entender a Pemex y su posición. Espero no haberlos confundido con todas estas cifras, pero lo que yo me llevo de todo esto es que la empresa es la compañía que más vende en México. Sus costos de producción quizás no son los mejores de la industria, pero no son malos. El gasto de administración se come la mitad del EBITDA y paga un mundo de impuestos. Y en este contexto, hace unos días coincide que leí la autobiografía política recién publicada de Francisco Labastida, ex candidato presidencial por el PRI en el 2000. Hay que decir que Labastida fue 3 veces secretario de Estado, además de gobernador de Sinaloa y senador, con una trayectoria de casi 50 años en el servicio público, entonces se las recomiendo mucho. Y bueno, justo habla mucho del petróleo y de Pemex. Hay un capítulo que me llamó mucho la atención porque es cuando al inicio del sexenio de López Portillo le ofrecen ser subdirector de Pemex y él no lo acepta. Y aquí nos cuenta sus razones. Lo cito textual. Los días previos a su toma de posesión, José López Portillo me confió: Paco, váyase a ver a Jorge Díaz Serrano. Él le hará un planteamiento. Le di las gracias y le pedí la cita con Díaz Serrano, quien sería nombrado director de Petróleos Mexicanos. Me propuso ser subdirector general. Esa función no existía ni existe aún. En dicha reunión me explicó que resultaba necesario crear este puesto, dado que él tenía proyectado viajar mucho para estar en contacto con países importadores y exportadores, así como con productores de tecnología avanzada y grupos financieros. Me explicó que desde dicho cargo coordinaría a los subdirectores y debía asumir todas las responsabilidades de trabajo en su ausencia, y además enfatizó que yo empezaba a conocer el sector petrolero y tenía estrecha relación con el secretario de Hacienda, quien era Julio Rodolfo Moctezuma. Él sucedería precisamente a Díaz Serrano en la dirección de Pemex en el 81, en medio de una crisis por los precios del petróleo. Continúo con la cita. Por supuesto le agradecí el ofrecimiento y la confianza y luego le pregunté para qué me quería. Repito, para ser subdirector general de Pemex, a lo que repliqué: Jorge, ¿esas son las funciones? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son los objetivos que voy a ayudarte a cumplir? Por ejemplo, ya sabemos que contamos con mucho petróleo. Me refería a los nuevos yacimientos descubiertos. Pero ¿cuánto debemos producir, exportar, invertir? ¿De qué tamaño es el riesgo que las finanzas públicas pueden sostener? No conocemos para nada el mercado internacional del petróleo y no sabemos qué hacer con las divisas y los recursos fiscales que llegarán. Y ahí Labastida le siguió explicando que si era negocio producir petróleo al precio de $1.80 por barril, iba a ser mucho más rentable a $29. Recordemos que veníamos ahí de un contexto de alza generalizada de los precios del petróleo a raíz de la guerra de Yom Kippur en 1973. Esto fue en 1976, increíblemente hace casi 50 años, y vean cómo hay cosas que no cambian. Pero bueno,
Continuemos. Los países petroleros incrementarían su producción, aunque no sabían cuándo iba a ocurrir ni cuándo debía invertir México en el sector. Extrañamente, esa conversación termina con Jorge diciendo: debemos producir lo que los americanos quieran. Más vale hacerlo por las buenas que por las malas. Entonces la Bastida dice: me pareció evidente que la decisión de generar mucho petróleo y de forma rápida ya se había tomado y lo habían hecho sin conocer el mercado internacional y sin estudiar en qué se podían utilizar las divisas y los recursos fiscales. Entonces, declina la oferta e inventa una excusa. La Bastida dice que en la conversación que tuvo con Díaz Serrano cuando le hizo la oferta de trabajo, hizo varias reflexiones sobre la relación entre México y Estados Unidos. Dijo que los dos países están indisolublemente ligados, por lo que es una prioridad tener una estrategia de ganar-ganar que aproveche las ventajas competitivas de los dos países para que se fortalezcan y desarrollen ambas economías. Decía que la historia les ha enseñado que algunos gobiernos estadounidenses le han hecho un enorme daño a México, mientras que con otros han ganado ambos países, pero que siempre debemos defender nuestros intereses. Ojo con lo que dice al final. Lo penoso es que algunos de aquí están más interesados en quedar bien con nuestros poderosos vecinos del norte que con los mexicanos. Bueno, eso es parte del libro de la biografía de la Bastida y más adelante les seguiré compartiendo algunas ideas que creo que encajan muy bien con lo que les estoy platicando. Entonces, regresando a dónde está hoy la petrolera, platiqué con Víctor Gómez Ayala, director general de Data Analytics, quien hizo un balance tanto de lo positivo como lo negativo de la petrolera hoy. Entonces tenemos dos mundos muy distintos de Pemex. Si lo analizamos por segmentos, son empresas completamente distintas. De hecho, vamos a ver que lo que tradicionalmente le atribuimos como positivo a Pemex viene del segmento de exploración y producción. Ahí está la generación de valor que contribuye a los ingresos públicos, todos los mecanismos de contribución del sistema de derechos que hace Pemex a la Federación se producen en Pemex Exploración y Producción. Es una empresa que genera utilidades a nivel operativo, incluso a nivel neto, después de pagar sus amortizaciones de deuda y sus impuestos, que dependen mucho de la volatilidad del precio del petróleo, pero que es una empresa que se comporta razonablemente bien, inclusive en estándares internacionales. Y luego tienes la otra cara de la moneda, el Pemex de Transformación Industrial, que es un Pemex que genera muchas pérdidas, que a medida que aumenta su operación multiplica el tamaño y la extensión de sus pérdidas, que no genera utilidades a nivel operativo, que no paga impuestos, que no contribuye a la federación y que absorbe muchos recursos. Y de hecho produce tantas pérdidas que borra por completo las ganancias que genera la otra parte de Pemex, ¿no? Entonces es curioso porque cuando vemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Hidrocarburos y de Gas Natural que se presentó de parte de esta nueva administración, el énfasis de la narrativa política está en fortalecer estas áreas de Pemex del lado de transformación industrial, la refinación que tiene como objetivo promover autoconsumo en las gasolinas, y vemos también algunas propuestas de ajuste a la parte fiscal que mejoraría un poco el perfil del lado de exploración y producción, pero que en conjunto pues mantiene las dos cosas, ¿no? Un segmento productivo que necesita inversión, que necesita diversificarse, que necesita inversión privada, y un segmento poco productivo o muy perdedor que necesita cambiar muchos de los aspectos a nivel, pues yo te diría estructural, para que deje de ser esa fuente de pérdida, ¿no? Otro reto que enfrenta Pemex hoy en día en términos de distribución es el mercado negro o el huachicol. Cálculos de los distribuidores gasolineros del país apuntarían a una comercialización diaria promedio de unos 340,000 barriles diarios de combustible en este mercado, volumen que representa aproximadamente 30% del total del mercado nacional, lo que pues me parece una cifra alarmante. Sin embargo, algunos de estos retos, con el cambio de gobierno, pues puede haber nuevas oportunidades y con una nueva cabeza en Pemex. El día de hoy tengo mucho gusto de presentar al próximo director de Petróleos Mexicanos. Su nombre es Víctor Rodríguez Padilla. Nos conocemos con Víctor desde hace muchísimos años. Tenemos la misma carrera. Él estudió física también. Quizá él fue el primer físico que se fue a hacer la maestría a la Facultad de Ingeniería en Energía. Tiene postdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía en Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica en Quebec, Canadá. Profesor invitado en la Universidad de California en San Diego. Ha sido galardonado
galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, las cátedras especiales. Ha sido asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Consejo de la Judicatura para temas de energía. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía. Con más de 40 años de experiencia en el sector energético, el doctor Víctor Rodríguez tendrá el gran reto de hacer a la petrolera más eficiente. Aunque todavía no ha dado discursos en público a partir de que asumió el cargo de director ni ha dado entrevistas, pero en un mensaje a los trabajadores les dijo lo siguiente: abarcaremos nuevos horizontes y juntos construiremos Pemex Energía. De esta forma enfrentaremos el desafío del cambio climático y la transición energética. Tenemos la responsabilidad de garantizar la soberanía energética y al mismo tiempo que todo el país esté abastecido de combustibles y electricidad. Fuentes de energía que deberán ser cada vez más limpias y con precios accesibles para toda la población. Creo que es muy importante y esto nos lo debemos de grabar, el énfasis que hace en construir Pemex Energía, una empresa del sector energético enfocada a esta transición hacia energías limpias. Y bueno, aquí me gustaría compartirles parte de un mensaje que dio el doctor Rodríguez hace 8 años sobre su visión de la producción petrolera. Si no hacemos nada, si no exploramos y consumimos más o menos lo mismo, el mundo tiene petróleo para 50 años. La pregunta es, ¿aguantará el planeta durante 50 años? Mi tesis es de que es mala idea pensar de que combatir el cambio climático y diciendo que se está acabando el petróleo. Más bien tenemos que decir, no, espérame, es que esto ya no aguanta más. El problema es que el petróleo en términos de cómo se está haciendo es un petróleo que se está reproduciendo. Y en este contexto de si el mundo tiene petróleo para 50 años, regresemos casi 50 años en el tiempo, al inicio del sexenio de López Portillo, 1976, cuando se descubre, entre comillas, Cantarell, y digo entre comillas, porque la autobiografía de La Bastida nos da otro dato que al menos yo no conocía y que me pareció muy interesante. Resulta que Cantarell, el más grande yacimiento jamás descubierto en México y del que ya platicamos, uno de los más grandes del mundo, fue descubierto durante el sexenio de Echeverría, pero se lo ocultaron al presidente. Así lo dijo en el capítulo que titula Cantarell, la gallina de los huevos de oro, La Bastida. El ingeniero Francisco Inuanzo, subdirector de Pemex y experto en materia petrolera, en julio del 76 le informó al presidente electo López Portillo sobre el descubrimiento del yacimiento de Cantarell en Campeche. Sin haberlo cuantificado totalmente, estaban seguros que contaba con más de 10,000 millones de barriles. Aquí un paréntesis. Veamos en precios de hoy a $80 el barril. Esto sería una reserva de ventas por 800,000 millones de dólares. Ahora, faltaban perforar muchos pozos para dimensionar bien su tamaño, aunque parecía ser inmenso y se vislumbraba como una gran fuente de riqueza para México. Inuanzo le dijo a López Portillo que sabían de su existencia desde hace varios años, pero no le habían querido informar al presidente Echeverría porque tenían miedo de que tomara decisiones insensatas. Esto sin duda me sorprendió y se pone mejor. La Bastida dice: para calcular la densidad de este yacimiento mar adentro durante los meses posteriores, se realizaron perforaciones en los pozos delimitadores. Cantarell era un conjunto de varios yacimientos muy grandes. Llegaba a tener 25 kilómetros de largo y de 500 a 1,000 metros de espesor, donde se encontraban mezclas de piedras, petróleo y gas. Y a ver, para aquí dimensionar, imaginemos que 25 kilómetros por 1,000 metros de ancho son 25 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, para darnos una idea, la isla de Manhattan mide 21.7 kilómetros de largo por 3.9 en su punto más ancho, lo que nos da una superficie de 60 kilómetros cuadrados de tierra. Entonces, podríamos decir que Cantarell mide prácticamente una tercera parte de la isla de Manhattan, lleno de petróleo en medio del Golfo de México. Entonces, La Bastida dice que finalmente se descubrió que había más de 42,000 millones de barriles. Hoy, a $80 el barril, estamos hablando de 3.3 trillion. Prácticamente 2 veces nuestro PIB. Increíble. La Bastida dice: tristemente, en comparación, las reservas probadas de petróleo que hoy tiene México son de 7,300 millones de barriles. Apenas contamos con crudo comprobado para 10 años de producción, sin contar con lo que podríamos obtener de petróleo vía fracking y recuperación mejorada, que tiene un gran potencial.
Lo que ya les decía en el episodio pasado, Estados Unidos puede llegar a producir más de 13 millones de barriles diarios a través de técnicas como el fracking. Y bueno, el resto del capítulo del libro habla de cómo este descubrimiento cambió todas las expectativas de este sexenio, donde recordemos que López Portillo llegó a declarar que habría que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Sin embargo, los retos de Cantarell no eran pocos, ya que no estaban acostumbrados a construir plataformas en alta mar y luego instalar ductos que extrajeran el petróleo para llevarlo del mar a la tierra. Y dice que la ambición llevó a cometer el grave error de sacar el crudo de forma excesivamente veloz. Y bueno, regresando al 2024, Víctor Gómez Ayala me habló de algunas estrategias para hacer a la petrolera más eficiente. Por ejemplo, hacer cambios que permitan aprovechar mejor los beneficios del régimen de asignaciones que podrían darle a Pemex un impulso importante en la parte del mercado para mostrar qué tan capaz es de generar resultados a mediano y largo plazo sin depender tanto del apoyo del gobierno federal, lo que se refleja en las tasas y costo de financiamiento. Al lado de exploración y producción hay que crear mejores incentivos para que la gestión de los proyectos de los activos de extracción de hidrocarburos propicie que Pemex se involucre en los proyectos más rentables. El enfoque de rentabilidad al que puede aspirar la empresa con todas sus deficiencias, con todos sus problemas financieros, está del lado de exploración y producción. Y Pemex ya ha probado que lo ha hecho. Hay un campo que se llama Ekbalam, que es de los campos más productivos de Pemex, que ha tenido los mejores resultados en los últimos años, que ha podido crecer su producción de manera importante. Y eso es porque su estructura fiscal, que se da a través de un contrato, le permite hacer una reinversión adecuada de los recursos que va generando, porque hay mecanismos para reconocer los costos que tiene el proyecto que le dan esa ventaja. Creo que existen en el marco fiscal vigente elementos suficientes para crear una estructura fiscal similar a la que tiene Ekbalam para el resto de las asignaciones de Pemex y mover a Pemex en una dirección mucho más enfocada en rentabilidad. De acuerdo con Víctor, habría que buscar que el propio régimen de asignaciones incorpore estos elementos en la parte fiscal para mejorar la perspectiva de rentabilidad de los campos más eficientes. Entre el régimen de asignaciones, que tiene poco más del 90% de la producción de Pemex, y el régimen de contratos, hay dos características claves de los términos fiscales que son importantes. Cuando nosotros vemos la estructura de asignaciones a nivel de cada proyecto, digamos a nivel de cada campo de extracción petrolera, hay un mecanismo de reconocimiento de costos del proyecto que opera para toda el área en conjunto. Dentro de asignaciones, por ejemplo, las que están en aguas someras o en tierra, tienen un porcentaje de costos que le puede reconocer el régimen fiscal a Pemex para reducir su base gravable. Desafortunadamente está topado para que pues no incurras en una práctica de inflar los costos para reducir tu utilidad operativa, pero eso es desafortunado porque tiene como consecuencia que en algunos proyectos que son más intensivos en capital, que requieren mayores inversiones, mayores gastos, pues no está el incentivo, porque ahora sí que el beneficio de esa deducción aporta de manera pareja. Otro tema es que no hay un mecanismo de acumulación que permita que puedas ir guardando memoria de los costos que vas generando a través de la vida productiva del proyecto, sino que únicamente se hace para un año determinado. Entonces, flexibilizar ese mecanismo de reconocimiento de costos, como sí ocurre en los contratos, para que tenga una óptica de mediano o largo plazo en la vida productiva, pero también para que sea exclusivo el beneficio de cada uno de los proyectos por separado, ayudaría mucho a que los proyectos más rentables tuvieran mayores incentivos a invertir, a reconocer mayores costos y a hacerlos más productivos, sin que eso implique de alguna manera pasarle parte del beneficio a campos menos productivos. Y bueno, platicando con un economista que trabajó unos años en Pemex, me compartió dos ideas. Por un lado, que cuando fue a una reunión a Nueva York con los tenedores de bonos, les dijo que Pemex era la empresa más rentable del mundo, a lo que pues obviamente hubo muchas caras de sorpresa. Y lo que me dijo esta persona es que cuando mides la estabilidad de una compañía, tienes que analizarla desde el EBITDA. Y dijo que es muy importante que Pemex tenga autonomía presupuestal.
Y esto coincide de cierta manera con una conversación que tuve con un exfuncionario del sector energético, quien habla de la idea de crear un vehículo de inversión que sea independiente del corporativo de Pemex. Esto con el objetivo de separar los proyectos rentables de exploración y producción de PEP, que ya hablábamos que es altamente rentable, separarla del alto endeudamiento de Pemex. Entonces, al constituir una entidad nueva, esta respaldada por el Estado y Pemex, sin control directo de ninguna de las dos, se puede operar de manera autónoma tanto en términos administrativos y financieros. Pemex podría ser el accionista mayoritario teniendo el 54%, que es lo que marca la ley, aportando asignaciones de áreas de exploración y producción de hidrocarburos sin que sus deudas se sumen al balance de Pemex ni del gobierno federal. Entonces, al estar fuera del balance público, se buscaría atraer inversionistas privados y fondear proyectos de exploración de alto riesgo y producción, y esto también podría ayudar a incrementar la producción petrolera. El vehículo podría financiarse mediante deuda o asociaciones privadas y las ganancias irían tanto a Pemex como al gobierno a través de dividendos y una estructura fiscal más favorable como la que ya platicábamos de Ekbalam. La clave para su éxito es que Pemex y el gobierno no controlen la gestión del vehículo, permitiendo a los inversionistas confianza en su administración independiente y evitando que la deuda del vehículo afecte a las finanzas públicas. Porque sabemos que si actualmente sale al mercado o si quieren traer algún tipo de asociación con privados para desarrollar proyectos, difícilmente lo podrían hacer o sería con costos o tasas exageradamente altas, ya que recordemos que recientemente calificadoras como Moody's o Fitch Ratings la han colocado en grado especulativo con la calificación asignada. Entonces, hacer este vehículo off-balance, fuera del balance, jurídicamente independiente a Pemex, los bancos y los acreedores lo evaluarían en su mérito propio sin que se contamine de toda la deuda que trae. Y se podría armar un portafolio con áreas de exploración, campos maduros, yacimientos descubiertos pero no desarrollados, y así balancearse el riesgo, pensando también en que las afores podrían invertir. Y así llegamos al final de esta serie de Pemex. Sin duda un tema apasionante que genera profundas discusiones y contrasta maneras de ver al Estado y a la empresa más relevante de nuestro país. El petróleo, este recurso natural no renovable que ha sido factor de crecimiento del país y factor de guerras en diferentes partes del mundo. Y me encantó poder coincidir en el tiempo de producción de esta serie con la publicación de la autobiografía política de Francisco Labastida, que les digo trae mucho del tema petrolero, y de quien quiero agregar una última cita cuando habla de cómo acabó el boom petrolero al final del sexenio de López Portillo con la caída de los precios internacionales del petróleo. Una crisis que provocó la salida de la dirección de Jorge Díaz Serrano, quien tomó una decisión de forma unilateral. ¿Cuál fue esta? Pues de pronto dijo, vamos a vender el petróleo a $4 por barril sin consultar al gabinete económico. En junio de 1981, a la par de la reducción de precios por parte de la OPEP, en reflejo a la sobreoferta en el mercado petrolero mundial y la necesidad de ajustar los precios para mantener la competitividad, esta decisión provocó su renuncia el 6 de junio de 1981. Después, en el 83, fue encarcelado y procesado, siendo el primer director general de Pemex encarcelado. En esta última cita que les decía de Labastida, habla de cómo en el contexto de esta crisis, al final del sexenio de López Portillo, su hijo José Ramón, quien era subsecretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de su papá, le pidió a Labastida su opinión sobre ciertas medidas como control de cambios, doble paridad y moratoria a la deuda. Las tres, Labastida mencionó que estaban demostradas que no funcionaban y podrían ocasionar una crisis peor en el sistema internacional de pagos. Y dice Labastida, en la que incluso podría haber un golpe de Estado. Tenía presente que los presidentes Francisco I. Madero y Venustiano Carranza habían sido asesinados y que en ellos había influido la decisión de ponerle impuestos a la producción petrolera. Concluye diciendo, al final de ese gobierno, el petróleo pagaba cerca del 40% del presupuesto. De modo que no solamente cubría la infraestructura, también los sueldos y salarios de la administración pública de los tres poderes, los sueldos de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, del ejército, de la policía, entre muchos otros que dependen del petróleo. Igual ocurría con los gobiernos de los estados y municipios. Sus recaudaciones estaban supeditadas a los impuestos que cobraba la federación y particularmente al ingreso petrolero. Y Labastida dice,
Pareciera que en el gobierno de López Obrador la situación ha mejorado, pues la paraestatal solo paga 2.3% del presupuesto. Sin embargo, los enormes subsidios que ha recibido y las inmensas e irracionales pérdidas que se tienen en refinación se ha convertido en un barril sin fondos. En el sexenio López Obradorista, Pemex ha absorbido más de 800,000 millones de pesos. Concluye que el manejo del petróleo trastornó al país. Primero, por la decisión de producir demasiado y en forma acelerada. Después, por invertir mucho en la producción petrolera y descuidar el resto de Pemex, particularmente refinación y mantenimiento de sus instalaciones. Tercero, por destinar los ingresos petroleros que son patrimonio nacional a subsidios y gasto corriente. Y cuarto, por no tener previsto que los precios suben y bajan y no definir un máximo de riesgos y una estrategia para reducir los costos nacionales cuando los precios se derrumbaron. Esto habla antes de que se compraran las famosas coberturas petroleras. Y una reflexión muy dura, la estabilidad de la economía dependía del precio de una materia prima. ¡Qué cierre! No tengo más que decirles que el petróleo y Pemex, sin duda, uno de los temas más controversiales en nuestro país. Veremos si la nueva administración apunta a que Pemex se transforme de una empresa petrolera a una empresa de energía, como lo están haciendo muchas compañías a nivel mundial. Gracias por acompañarnos en esta serie de Arquitectura de los Negocios. Esperamos sus comentarios. Recuerden que esta retroalimentación nos sirve mucho para los siguientes temas y nos escuchamos en enero en la próxima temporada de Arquitectura de los Negocios de White Paper. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.